Muy bien, continuamos con el problema número 8. Diré en el problema número 5. Dice, un balón de gas contiene hidrógeno a 27 grados Celsius. Había que sumarle 273 para que la temperatura esté en Kelvin. Entonces, 27 más 273 ya me da en Kelvin. Eso estaría dándonos 300. La presión dice que es 1800 milímetros de mercurio. Dice además que la presión se incrementa en 30%. Quiere decir que este 1800, ¿qué representa para nosotros? El 100%. Y si aumenta un 30%, lo que tenemos finalmente es el 130%. Es decir, 130% de la presión inicial, es decir, de 1800. Ya está, esa sería la presión final, el 130% de 1800. Claro, 100 es la inicial, 30 lo que aumentó, en total tengo 130%. Determine la nueva temperatura del gas en grados Celsius. Entonces me piden la nueva temperatura expresada en grados Celsius. Muy bien, no me dicen nada del volumen, debo asumir que el balón es rígido, que su volumen es constante. Y si el volumen es constante, el volumen no cambia, es un proceso isocórico. En un proceso isocórico donde el volumen se mantiene constante, entonces va a cumplir la siguiente ecuación. Presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Esa es la ecuación que vamos a utilizar en un proceso isocórico. Entonces la presión 1 lo tenemos, es 1800. La temperatura 1 lo tenemos, que es 300. La presión 2 también, el 130% de 1800, y la temperatura, que es lo que queremos hallar. Entonces la presión 1, 1800. Sobre la temperatura 1, 27 más 273, eso me da 300. Eso es igual a la presión 2, que es el 130% de 1800. Pero jóvenes, 130% de 1800, el porcentaje, este porcentaje es 1 sobre 100. Y ese 1 sobre 100 se va con estos dos ceritos de acá. ¿Qué te quedaría? 130 multiplicado por 18. Entonces acá va a ser 130 multiplicado por 18. Todo eso sobre la temperatura. Operando, tenemos 0 se va con 2 ceros, se van con 2 ceros. Tercia 1, tercia 6, ahí tenemos 6. Sexta, podemos sacar sexta, sexta 1, sexta, eso es 3. Sería 3 multiplicado por 130. ¿Cuánto sería eso? 390. Entonces, nuestra temperatura, la temperatura es igual a 390 Kelvin. ¿Ya está? ¿Sería nuestra respuesta? No, todavía no. ¿Por qué? Porque no nos están pidiendo en Kelvin, nos están pidiendo en grados Celsius. Entonces, sería 390 es igual a Celsius más 273. Este 273 que está sumando pasa a restar. Y eso nos daría, ¿cuánto sería eso? Celsius sería igual a 10 menos 3 sería 7, 8 menos 7 sería 1, 3 menos 2, 1. 117 grados Celsius. Esa sería la respuesta. La clave, 117, sería la D, pues, ¿no? La D sería la respuesta. Entonces ponemos por acá, respuesta para el problema 5 es la D, pues, ¿no? D de dedo. Problema número 6. Acá tenemos el problema número 6. A ver, vamos a ver el problema número 6. El problema 6 dice, ¿qué volumen en mililitros? Ahí está. ¿Qué volumen? No lo sabemos, es lo que nos está pidiendo el problema. En mililitros me pide, mira, mililitros. ¿Qué volumen en mililitros ocupa a condiciones normales? Cuando un problema te dice condiciones normales, ya te dio dos datos. Te dio la presión y te dio la temperatura. La presión es 1, una atmósfera, y la temperatura es 273 Kelvin. Ya tenemos presión y temperatura. Presión, una atmósfera, y temperatura 273 Kelvin, pues, ¿no? 40 litros, o sea, dice, el gas tiene un volumen de 40 litros, una temperatura de 27 grados Celsius y una presión de 0,5 atmósferas. Este gas que tiene este estado, estas condiciones, este gas de acá, lo quiero llevar a estas nuevas condiciones, a la presión de una atmósfera y la temperatura de 273. ¿Qué volumen va a ocupar expresado en mililitros? Entonces, como podemos observar, tenemos 3 más 2, 5 datos.
Entonces, está pasando de un estado 1 a un estado 2. ¿Qué ecuación tenemos que usar? Sería la ecuación de estado, ¿no? Entonces sería presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1, eso es igual a presión 2 por volumen 2, todo sobre temperatura 2. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, como pedían el volumen, esa es mi incógnita, el volumen. La presión a condiciones normales, 1 atmósfera. La temperatura, 273. Todo eso es igual a la presión 2. Pero la presión 2, ¿cuánto es? 0,5 atmósferas. 0,5. Multiplicado por el volumen. El volumen es 40 litros. Todo sobre la temperatura. ¿Pero cuánto es la temperatura? 27 grados Celsius. Ah, acuérdate, no se trabaja con Celsius. Hay que sumarle 273. Eso me daría 300. 300 Kelvin. Ahora sí, hay que operar. Y operando, ¿cuánto nos va a salir el volumen? El volumen sería igual. Acá sería un 0, se va con un 0. 0,5 por 4, 2. 2 entre 30 sería 1 sobre 15. Y sería 273 sobre 30. ¿Ya está? Hay que dividir esas dos cantidades. ¿Cuánto será eso? Bueno, no nos queda otra alternativa que dividir, jóvenes. Sería 27 entre 3, eso es 9, ¿no? 9 por 3, 27. 3 entre 3, 1. Muy bien. Entonces sería 273 entre 30. Y hay un 10 abajo que está dividiendo, pues, ¿no? Sería 9,1. Ya está. 9 por 3, 20. Claro, eso sería, pues, ¿no? Ahora, tenemos 9,1 litros. Pero el problema no nos pide en litros. Nos pide mililitros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde está? Problema 6. Nos falta multiplicar por 1000. Uy, ¿pero qué pasó ahí? ¿Sale así o no sale así? A ver, sería 273 entre... está muy apretado acá. A ver, vamos a ver. La presión 1 era 1 atmósfera. El volumen 1 era lo que quería hallar. La temperatura 273. Multiplicado por la presión 2, que era 0,5. Esto era igual a 0,5. Multiplicado por el volumen 2, que era 40. Todo eso entre 300. Un 0 se va con un 0. 5 por 4 es 20. Vamos a ponerlo así detallado. Esto va a ser 2,0 sobre 30. 2 entre 30. Esto es mitad 1, esto es mitad 15. Acá era entre 15, jóvenes. Claro, por hacerlo directo. 1 entre 15. 273 pasa a multiplicar a 1, entonces el volumen sería 273 sobre 15. Claro. Le sacamos... sería... Bueno, habría que operar. ¿Cuánto sale operando esto? Claro. ¿Y cuánto es eso? Esto nos debe estar saliendo aproximadamente... Bueno, hay que operar. ¿Cuánto es esto? Bueno, hay que dividir, pues hay que dividir. No nos queda otra alternativa. Aproximadamente nos debe salir algo de... No puede ser 2. Tiene que ser 1, algo. 1. 18.2. 18.2 litros sería, ¿no? Ya está, ahora sí. 18,2 litros sale, pues, ¿no? Pero nosotros no queremos litros. ¿Qué queremos nosotros? Queremos mililitros. Entonces, ¿cómo transformamos 18,2 litros a mililitros? Claro, hay que multiplicar por 1000. Serían 18.200 mililitros. Pero 18.200 mililitros expresado en notación científica sería 1,82 por 10 a la cuarta. Entonces, la respuesta, ¿cuál va a ser? Entonces, nuestra respuesta va a ser 1,82 por 10 elevado a la
cuarta. ¿Hay clave o no hay clave? Sí hay clave. La respuesta es la C, pues, ¿no? Entonces, la respuesta, acá vamos a poner, la respuesta es la clave C. Ahí está. Esa sería la respuesta, la clave C. Muy bien. Un poquito operativo este problema, pero es así, pues, ¿no? Hay que operar. Problema número 7. ¿Qué tenemos en el problema número 7? Tenemos el gas nitrógeno. Entonces nos dice, se tiene gas nitrógeno, cuyo volumen es de 3 litros, su temperatura es 27 grados Celsius y la presión es de 624 milímetros de mercurio. Muy bien, si la temperatura es 27 grados Celsius, hay que sumarle 273 para que esté en Kelvin. Eso me daría 300 Kelvin. Ya está, ya tengo la temperatura en Kelvin. Tengo el volumen y tengo la presión. ¿Qué me está pidiendo el problema? Ah, me pide cuántos gramos de gas nitrógeno, me están pidiendo la masa. Entonces, para solucionar este problema utilizamos la ecuación presión por volumen, eso es igual a R por la temperatura por el número de moles. R, temperatura y número de moles. Entonces, presión por volumen es igual a R por temperatura por número de moles. Como me piden la masa está aquí, mira, en N. ¿Qué cosa era N? Acuérdate, N era la masa del gas sobre su peso molecular. Entonces, ahí está la masa del gas, en el número de moles. La presión lo tenemos, 624. Multiplicado por el volumen, 3 litros. Eso es igual, R. Recordar, si la presión está en milímetros de mercurio, entonces R toma el valor de 62,4. Entonces acá toma el valor de 62,4. Eso multiplicado por la temperatura, que es 300. Ahí está. Y todo eso multiplicado por el número de moles. Pero a mí me están pidiendo la masa del gas. Entonces va a ser la masa del gas sobre el peso molecular. Ahora, me piden el peso molecular, pero del nitrógeno. El nitrógeno es N2, es diatómico. Entonces, el nitrógeno pesa 14. 14 por 2, 28. Entonces, acá ponemos que es 28. No 14, cuidado, acá va 28. Como acá tenemos 62,4, ¿no? Vamos a cambiar esta notación por 624 sobre 10. Así, mira. Y acá ponemos 624 por 3 igual a 624 sobre 10 multiplicado por 300 por la masa del gas sobre 28. Ahora sí, simplificamos. 624 con 624, ¿no? Como podemos observar, son iguales, ¿no? 300. Ya está. Acá hay un 10 y acá hay un 100. Se cancela. Te quedó 10 ahí y 28 ya. Entonces, 28 sobre 10 va a ser igual a la masa de nitrógeno. 28 entre 10, 2,8. Entonces, la respuesta sería, la masa del nitrógeno es igual a 28. Tenemos 28 gramos de gas. Pero no es lo único que nos está preguntando el problema. Luego nos dice, ¿y cuántos átomos de nitrógeno hay? Entonces, profesor, ya hay la masa del gas. Ahora, ¿cuántos átomos hay? Bueno. 28 entre 10, ¿cuánto era? 2,8. Faltó la comita, pues. Entre 10, pues. 2,8. Entonces, tenemos la masa que es 2,8 gramos. ¿Qué vamos a hacer para hallar los átomos? Como tenemos la masa, ahí está la masa, ¿qué voy a hacer con esa masa? Lo voy a transformar a mol. O sea, de masa en gramos lo transformo en mol. Y de mol, ¿qué voy a hacer? Lo voy a transformar en moléculas. Y después de moléculas, ¿qué voy a hacer? Lo voy a transformar en átomos. Esa va a ser la secuencia que voy a seguir porque el programa me está pidiendo átomos. La masa en gramos lo transformo en mol. La mol lo transformo en moléculas. Y la molécula lo transformo en átomos. Muy bien. Entonces vamos a razonar un poquito por acá. Nuestra molécula, ¿quién es nuestra molécula? Nuestra molécula es el nitrógeno, es el N2. Entonces ahí tenemos una molécula de nitrógeno.
esta molécula de nitrógeno, ¿por cuántos átomos está formado? ¿Cuántos átomos forman esta molécula? Entonces puedes observar que son 2 átomos. Si yo tengo una molécula, entonces ¿cuántos átomos voy a tener? 2 átomos. Entonces la relación que existe entre las moléculas y los átomos tiene la relación de 1 es a 2. Si acá me sale 10 moléculas, acá serían 20. Si aquí me salen X moléculas, aquí sería 2X átomos, el doble. Entonces nosotros necesitamos determinar cuántas moléculas tenemos. Pero lo único que tenemos ahorita es la masa. La masa es 2,8 gramos. Estos 2,8 gramos hay que transformarlo en mol. Para eso se divide entre el peso molecular. El nitrógeno es 14. Como son 2, 14 por 2, 28. 28 gramos por mol. Gramos se va con gramos y ya me quedo en mol. Entonces tengo 0,1 mol ¿de qué cosa? De nitrógeno. Entonces ya tengo el número de mol. Ahora, las moles, no quiero moles, yo quiero moléculas. Para eso recordemos, el mol equivalía a una cantidad. 6 por 10 a la 23. Entonces, este mol de acá, ¿qué representa? 6 por 10 a la 23. Entonces, ¿cuántas moléculas voy a tener? 0,1 multiplicado por mol. ¿Pero cuánto vale mol? 6 por 10 a la 23. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? ¿Te acuerdas, no? ¿Qué cosa era mol? 6,02 por 10 a la 23. Aproximado, 6 por 10 a la 23. Esa es la cantidad de moléculas que tenemos. Pero yo no quiero las moléculas, yo quiero los átomos. La relación de moléculas es a átomos como 1 es a 2. Entonces, los átomos que tengo es el doble del número de moléculas. Entonces, para hallar el número de átomos va a ser igual a 2 veces la cantidad de moléculas que se tiene. Multiplicado por 0,1 por 6 por 10 a la 23. Multiplicando, 2 por 6, 12. 12 por 0,1, 1,2. 1,2 por 10 a la 23 átomos. ¿Ya está? Entonces, ¿cuánto es la cantidad de átomos que tenemos? 1,2 por 10 a la 23 átomos. Y hallamos la cantidad de átomos. Entonces, con esto, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál es la clave? ¿No hay clave? Es 2,8 y 1,2 por 10 a la 23. La E, si hay clave. Si hay clave, la respuesta es la E, ¿no? Problema número 7. La respuesta es la E, ¿no? Ahí está, si hay clave. Problema número 8. En el problema 8 dice la densidad, ¿está bien? Sí, la densidad. Entonces tenemos por acá el problema número 8. Dice, la densidad en gramos por litro, me hablan de la densidad en gramos por litros, del gas amoníaco, me hablan del amoníaco, NH3, medido a 27 grados Celsius. Entonces tenemos su temperatura que es 27 grados Celsius y su presión que es igual a 0,82 atmósferas. Pues ahí tenemos las condiciones termodinámicas de este gas, temperatura y presión. Y me piden la densidad. ¿Cuánto será la densidad de este gas? X, no sabemos. Por acá dibujamos un tanque y en este tanque, ¿qué debe estar? El amoníaco. Entonces, el amoníaco, ¿cuál será su densidad de este amoníaco? Pues, ¿no? Muy bien. Cuando un problema nos pedían densidad, ¿te acuerdas qué ecuación tenemos que usar? Sí, yo te dije qué ecuación. Era presión por el peso molecular es igual a R por temperatura por la densidad. Claro, sí había una ecuación, sí lo pusimos. Entonces, la fórmula va a ser presión por peso molecular del gas es igual a la temperatura por la constante de los gases multiplicado por la densidad. Entonces, ¿la presión cuánto vale? 0,82, lo tenemos, 0,82. Multiplicado por el peso molecular del amoníaco, pues.
¿Y cuál es su peso molecular? Bueno, tendríamos que calcular. El peso molecular del amoníaco sería nitrógeno, 14. Hidrógeno es 1. Son 3, 1 por 3, 3. Eso me da 17. Sería por 17. Todo eso es igual a la temperatura, que es 27. ¿Pero qué había que hacer con ese 27, jóvenes? Había que sumarle 273. ¿Cuánto da eso? 300. Entonces acá es 300 multiplicado por R. Pero R depende de la presión. Y la presión está en atmósfera. Y si la presión está en atmósfera, R toma el valor 0,082. Todo esto multiplicado por la densidad. Muy bien. Pero acá hay muchas comitas. Así que vamos a eliminar la comita. Acá va a ser 82 sobre 100 multiplicado por 17 va a ser igual a 300 multiplicado por 82. Esto se puede colocar como 82 sobre 1000 multiplicado por la densidad. Ahora sí, como observamos 82 y 82 son iguales, ¿no? Entonces se van a cancelar. Acá tengo dos ceritos, se van con dos ceritos. Acá tenemos un cerito que se va con otro cerito. ¿Qué nos queda? 17, 10 y 3. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir y va a ser 17 sobre 30. Es igual a la densidad. ¿Y cuánto es 17 entre 30? Bueno, veamos. 17 entre 3, eso me da 6 por 3. No, se pasó 6. Mucho. 6 por 3, 18. Será 5. 5 por 3, 15. Claro, ahora sí. 15. Me quedó 2. Si quedó 2, es 20. Entre 3, ahora sí. 6. ¿No? Ahí está. 18. Queda 2, ¿no? 20. Ya, será 56. Entonces, 17 entre 30. ¿Cuánto sería eso entonces? Como 30 es mayor que 17, debe ser un 0,56, pues, ¿no? Ahí está. 0,56. ¿Hay clave o no hay clave? ¿Sí, no? Entonces, la densidad sale 0,56. ¿Sí hay clave? Sí hay clave, claro. ¿La respuesta cuál es entonces? La D. Entonces, la respuesta en este problema es la D. Ahí está, 0,56 unidades, está en gramos sobre litros. Ya está. Claro, gramos sobre litros. Pasamos al problema número 9. Por acá, el problema 9, jóvenes. ¿Qué dirá el problema 9? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo sé que han estado esperando el problema 9. Sé que ese problema están ahí esperando su solución. Veamos, dice problema 9. Una mezcla gaseosa contiene 4,29 gramos de neón. Entonces, por acá yo tengo un tanque, ¿no? En el problema 9, y tenemos neón, y su masa es de 4,24 gramos de neón. Y de metano, que es el CH4, tienes una masa de 1,6 gramos. El volumen del recipiente es de 82 litros. La temperatura es igual a 27 grados Celsius. Y te piden con qué presión contribuye el metano dentro del recipiente. Eso te está pidiendo el problema. Entonces, el problema número 9 es una mezcla de gases. Tiene dos gases. El neón es el primer gas. El metano es el segundo gas. Del primer gas me dan su masa, que está en gramos. Y del segundo gas también me dan su masa en gramos. Me dicen que el volumen del recipiente es 82 litros y la temperatura 27 grados Celsius. ¿Cuál es la presión con la cual contribuye el metano? Entonces, una forma de hacer este problema es de la siguiente forma. La presión del metano va a ser igual, ¿no? Lo que me pide el problema, a la fracción molar del metano, ¿no? X del metano, multiplicado por la presión total. Entonces, si yo calculo la presión total y tengo la fracción molar del metano, entonces puedo determinar la presión parcial del metano, pues, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y cuánto vale la presión total? Claro, ¿cuánto vale la presión total? Entonces, para hallar la presión total, vamos a utilizar la ecuación general de los gases ideales, que va a ser presión por volumen es igual a R por la temperatura por el número de moles, ¿no? La presión total
multiplicado por el volumen, lo tengo acá, 82. Eso es igual a R. Como voy a hacer que la presión esté en atmósferas, R va a tomar el valor 0,082, que también es igual a 82 sobre 1000. Entonces acá ponemos 82 sobre 1000. Multiplicado por la temperatura, pero la temperatura es 27 grados Celsius. Le sumo 273. ¿Cuánto me da eso? 300. 300, ahí va, 300 Kelvin. Multiplicado por el número de moles. Ahí acá viene el problema. ¿Cuántas moles tenemos de gas? Como puedo observar, lo único que me han dado de dato son los gramos. Y gramos acá. Lo que tengo que hacer es calcular las moles de neón y las moles de metal. Entonces, tenemos que calcular las moles de neón y las moles de metal. Para el neón sería 4,24 sobre su peso atómico. Y ahí lo tienes en la separata. ¿Cuánto vale el peso atómico del neón? Y ahí lo tienes. ¿Cuánto vale? 20. Entonces va a ser 4,24 entre 20. ¿Cuántas moles tenemos acá entonces? 0,212. 0,212 moles tenemos de neón. Y del metano tenemos 1,6 gramos. 1,6 entre lo que pesa el metano. Acá tenemos el metano. ¿Cuánto pesaba el carbono? 12. El hidrógeno, 1. 1 por 4, 4. Más 12, 16. Su peso molecular del metano es 16. Va a ser 1,6 entre 16. Eso me da 0,1. 0,1 moles. Pero yo necesito el número de moles. Pero es el número de moles totales. Es la suma de estas dos cantidades. ¿Cuánto me dará esa sumatoria? Sería 0,312 moles. Este 0,312 lo voy a utilizar aquí. 0,312. Y ya calculamos la presión de esa forma. Entonces simplificamos. 82 se cancela con 82. 2 ceritos se va con 2 ceritos y me queda 3 décimos de 0,312. Entonces la presión total va a ser igual a 3 décimos de 0,312. Ya hallé la presión total. Entonces, tengo la presión total. ¿Qué es lo que me falta ahora? La fracción molar del metano. Con eso ya tengo la presión parcial o la presión con la cual contribuye el metano. Entonces, la presión del metano, vamos a poner por acá, finalmente, la presión con la cual contribuye el metano va a ser igual a la fracción molar del metano. ¿Pero qué cosa era la fracción? Era el número de moles de metano. ¿Cuántas moles habían de metano? 0,1. Acá le ponemos 0,1. Sobre el número de moles totales, que es 0,312. Eso es la fracción molar. 0,1 es 0,312 multiplicado por la presión total, que es 3 décimos de 0,312. ¿Qué podemos observar? Mira, 0,312, 0,312. ¿Cómo son ellos dos? Iguales, se cancelan. Entonces, 0,1 por 3, 0,3. Entre 10, 0,03. Entonces, la presión es 0,03. Expresado en notación científica, sería 3 por 10 a la menos 2. Entonces, la respuesta, jóvenes, es 3 por 10 a la menos 2. Atmósfera sería. La clave, ¿dónde está? La C. ¿Estamos de acuerdo? Verificado. Muy bien. Señorita notaria, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. La C es la respuesta, pues, ¿no? Entonces, en el problema, la respuesta es la C. Entonces, la respuesta es la C para el problema número 9. Problema número 10. ¿Qué dice el problema 10? Dice, ¿cuántos gramos de magnesio? ¿Está bien? ¿Cuántos gramos de magnesio, señorita notaria? Está bien, muy bien. Problema número 10. Vamos a resolver el problema número 10. Problema número 10. Dice, ¿cuántos gramos de magnesio son necesarios? Entonces lo que me están pidiendo es la masa
de magnesio es igual a X gramos. Es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Cuántos gramos de magnesio, la masa de magnesio, son necesarios para obtener 60 litros de un gas? O sea, voy a tener un gas. ¿Quién es este gas? Es el hidrógeno. Y de hidrógeno necesito un volumen igual a 60 litros. A una temperatura igual a 27 grados Celsius. Y a una presión igual a 0,82 atmósferas. Muy bien, de acuerdo a la ecuación. Entonces me dicen, ¿qué masa de magnesio se necesita para producir esta cantidad de gas? Cuyas características son volumen 60 litros, temperatura 27 grados Celsius, presión 0,82 atmósferas. Muy bien. Entonces dice, profesor, si yo tengo la presión, tengo el volumen, tengo la temperatura, ¿qué puedo hacer con estos tres parámetros? Lo que yo puedo hallar es N, el número de moles. Y lo que voy a hacer es eso. Conociendo la presión, conociendo el volumen, conociendo la temperatura, ¿qué puedo hallar? N, el número de moles. Entonces utilizo la ecuación general de los gases ideales. Presión por volumen es igual a R por la temperatura por el número de moles. La presión, ¿cuánto vale? 0,82. Multiplicado por el volumen, 60. Eso es igual a la constante de los gases. Pero la presión está en atmósferas. Y si la presión está en atmósferas, R toma el valor de 0,082. Entonces acá es 0,082. Multiplicado por la temperatura, es 27 grados Celsius. Hay que sumarle. ¿Cuánto se le sumaba? Se le suma 273. Bueno, ya no se ve ya. 27 más 273, ¿cuánto es? 300. Multiplicado por N, que es lo que quiero hallar, las moles de hidrógeno, pues, ¿no? Pero acá están las comitas, mira estas comitas, hay que eliminar esas comas. 82 sobre 100 multiplicado por 60 es igual a 82 sobre 1000 multiplicado por 300 y eso multiplicado por N. Cancelamos. A ver, 82 y 82 son iguales, ¿no? Se cancelan. Aquí hay dos ceritos, se van con dos ceritos, mira. Acá tenemos un cerito que se va con un cerito. Y este cerito de acá se va con este cerito de acá. Muy bien. Nos quedó 6 es igual a 3 veces el valor de N. Si 6 es igual a 3N, ¿cuánto vale N? 2. Entonces, el número de moles de hidrógeno que se ha producido es igual a 2. 2 moles de hidrógeno, pues, ¿no? Muy bien, ya calculé el número de moles de hidrógeno, son 2 que debo producir. Entonces, ¿qué masa de magnesio se necesita? Para eso ahora sí necesito mi ecuación. La ecuación que tengo acá es magnesio más 2 ácidos, eso me está dando el dicloruro de magnesio más el hidrógeno molecular. Ahí está. Entonces, el magnesio, ahí está, más 2 ácidos me da, ahí está, el dicloruro de magnesio más hidrógeno molecular. Entonces, lo que voy a rescatar de la ecuación van a ser los coeficientes estequiométricos. Porque con los coeficientes estequiométricos yo voy a tener una relación de moles. Una mol de magnesio, voy a decir acá, una mol de magnesio, ¿no? Va a producir una mol de hidrógeno. Ahí está. Pero si yo he calculado que el número de moles de hidrógeno que se están produciendo son 2, 2 moles de hidrógeno se han producido. Entonces, ¿cuántas moles de magnesio necesito? Entonces ahí tenemos una regla de 3. ¿Cuánto vale X? X va a ser igual a 1 por 2 entre 1. ¿Eso cuánto me sale? 2 moles. 2 moles de hidrógeno. Pero el problema no me pide mol. La respuesta no está en mol. La respuesta está en gramos. Entonces hay que transformar estas moles en gramos. Entonces multiplicado, una mol de hidrógeno tiene 2 gramos. Entonces mol se va con mol y 2 por 2, ¿cuánto sería? Pero no estamos hablando ya de hidrógeno. ¿De qué estamos hablando ahora? Estamos hablando del magnesio. ¿Y cuánto pesa el magnesio? Ahí está, lo tienes como dato, debes tenerlo como dato el magnesio. Su peso atómico es
24. Entonces, una mol de magnesio, ¿cuánto es? 24 gramos. Ahora sí. Entonces, pues acá es magnesio, de razón. Sería 2 moles de magnesio. Entonces, mol con mol se cancela y tendríamos 2 por 24. ¿Cuánto sería eso? 48 gramos de magnesio. Ahí está. Ahora sí, lo que tenemos son 48 gramos de magnesio. Entonces, una mol de magnesio es 24 gramos. Si son 2 moles de magnesio, entonces 2 por 24, ¿cuánto me da? 48 gramos. Claro. Muy bien, jóvenes, solo nos faltaría una pregunta. La pregunta número 11. La pregunta 11. Es una pregunta de teoría. La pregunta 11 dice, marque la alternativa de verdadero o falso que corresponda a las siguientes proposiciones. Dice, el punto de ebullición de un líquido depende de la presión externa. ¿Es eso verdadero? Porque si nosotros tenemos un líquido, ¿no? Este líquido va a hervir y el punto de ebullición va a depender de la presión atmosférica. La presión atmosférica está influyendo en el punto de ebullición del líquido. Si yo subo a zonas altas, ¿no? En la sierra, por ejemplo, ahí hay menor presión atmosférica. Como hay menor presión atmosférica, entonces el punto de ebullición va a ser a menor temperatura, va a cambiar la temperatura de ebullición del agua, por ejemplo. Entonces, la presión externa influye en la temperatura de ebullición. Entonces acá, el punto de ebullición de un líquido depende de la presión externa, verdadero. La primera es verdadera. La segunda, la tensión superficial de un líquido se debe a las fuerzas no compensadas en la superficie del líquido. Bueno, si tendríamos que hablar de la tensión superficial, tendríamos que hacer un gráfico. Entonces tenemos que hacer un dibujito por acá. Miren por acá, en la número 2 dice, la tensión superficial de un líquido se debe a las fuerzas no compensadas en la superficie del líquido. ¿Qué cosa es la tensión superficial? Si nosotros tenemos una molécula dentro de un líquido, esta molécula está equilibrada dentro del líquido. Acá hay una fuerza que están presionando a esta molécula. Entonces, estos vectores se anulan. Tenemos un vector hacia arriba y otro vector hacia abajo, que aplican cierta fuerza. Esta fuerza también se anula. Entonces, ¿esta molécula cómo estaría? Equilibrada. Pero si nosotros hablamos de una molécula en la superficie, esta molécula recibe una interacción, una fuerza de ambos lados. Estas se anulan. Pero el vector que apunta hacia arriba no tiene con quién anularse. Entonces sale un vector resultante acá, una fuerza no compensada. Entonces, esta fuerza no compensada se va a observar en toda la superficie del líquido. Y eso explicaría, pues, la tensión superficial, pues, ¿no? Entonces, la 2 dice, la tensión superficial de un líquido se debe a las fuerzas no compensadas en la superficie del líquido, verdadero. Entonces, la segunda, ¿cómo es? Verdadero. Listo. Número 3. La presión de vapor de un líquido aumenta cuando disminuye la temperatura.
Jóvenes, la temperatura y la presión son dos magnitudes directamente proporcionales. Si yo tengo la presión y tengo la temperatura, estas dos magnitudes, ¿cómo son? Directamente proporcionales. A mayor temperatura va a haber mayor presión. A menor temperatura va a haber menor presión. Son directos. En la tercera dice, la presión de vapor de un líquido aumenta cuando disminuye la temperatura. Falso. La cuarta, la viscosidad. Nos habla sobre la viscosidad. ¿Qué cosa es la viscosidad? La viscosidad, jóvenes, es la resistencia que tiene un líquido a moverse. La resistencia al movimiento. Se puede observar, pues, en el aceite, que es viscoso, en la miel, que es viscosa. Entonces, la viscosidad está relacionada con la temperatura en forma inversa. Son inversamente proporcionales. A mayor temperatura, menor viscosidad. A menor temperatura, mayor viscosidad. Estas dos son inversamente proporcionales. ¿Qué nos dice la cuarta? La viscosidad y resistencia a fluir, verdadero. ¿Es función inversa de la temperatura? Verdadero. Entonces, la cuarta es verdadero. Ya está. Entonces tenemos verdadero, falso, verdadero, verdadero. Entonces la respuesta sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. La respuesta sería, la D. Ahí está. Y es así como terminamos con este capítulo, pues, ¿no? Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que hayan seguido mi ritmo. Se lo he hecho un poquito rápido. Han sido 11 problemas que habíamos que tener que desarrollar, pues, ¿no? Para la próxima semana se abre un nuevo tema en química. Vengan preparados, estudien. Nos vemos hasta la próxima semana, jóvenes. Sería la D, pues, ¿no? La D sería la respuesta. Entonces ponemos por acá, respuesta para el problema 5 es la D, pues, ¿no? D de dedo. Problema número 6. Acá tenemos el problema número 6. A ver, vamos a ver el problema número 6. El problema 6 dice, ¿qué volumen en mililitros? Ahí está. ¿Qué volumen? No lo sabemos, es lo que nos está pidiendo el problema. En mililitros me pide, mira, mililitros. ¿Qué volumen en mililitros ocupa a condiciones normales? Cuando un problema te dice condiciones normales, ya te dio dos datos. Te dio la presión y te dio la temperatura. La presión es 1, una atmósfera, y la temperatura es 273 Kelvin. Ya tenemos presión y temperatura. Presión, una atmósfera, y temperatura 273 Kelvin, pues, ¿no? 40 litros, o sea, dice, el gas tiene un volumen de 40 litros, una temperatura de 27 grados Celsius y una presión de 0,5 atmósferas. Este gas que tiene este estado, estas condiciones, este gas de acá, lo quiero llevar a estas nuevas condiciones, a la presión de una atmósfera y la temperatura de 273. ¿Qué volumen va a ocupar expresado en mililitros? Entonces, como podemos observar, tenemos 3 más 2, 5 datos. Entonces, está pasando de un estado 1 a un estado 2. ¿Qué ecuación tenemos que usar? Sería la ecuación de estado, ¿no? Entonces sería presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1, eso es igual a presión 2 por volumen 2, todo sobre temperatura 2. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, como pedían el volumen, esa es mi incógnita, el volumen. La presión a condiciones normales, 1 atmósfera. La temperatura, 273. Todo eso es igual a la presión 2. Pero la presión 2, ¿cuánto es? 0,5 atmósferas. 0,5. Multiplicado por el volumen. El volumen es 40 litros. Todo sobre la temperatura. ¿Pero cuánto es la temperatura? 27 grados Celsius.
Acuérdate, no se trabaja con Celsius, hay que sumarle 273. Eso me daría 300. 300 Kelvin. Ahora sí, hay que operar. Y operando, ¿cuánto nos va a salir el volumen? El volumen sería igual. Acá sería un 0, se va con un 0, 0, grados Celsius. Entonces me piden la nueva temperatura expresado en grados Celsius. Muy bien. No me dicen nada del volumen, debo asumir que el balón es rígido, que su volumen es constante. Y si el volumen es constante, el volumen no cambia, es un proceso isocórico. En un proceso isocórico donde el volumen se mantiene constante, entonces va a cumplir la siguiente ecuación. Presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Esa es la ecuación que vamos a utilizar en un proceso isocórico. Entonces la presión 1 la tenemos, es 1800. La temperatura 1 lo tenemos, que es 300. La presión 2 también, el 130% de 1800, y la temperatura, que es lo que queremos hallar. Entonces la presión 1, 1800. Sobre la temperatura 1, 27 más 273, eso me da 300. Eso es igual a la presión 2, que es el 130% de 1800. Pero jóvenes, 130% de 1800, el porcentaje, este porcentaje es 1 sobre 100. Y ese 1 sobre 100 se va con estos dos ceritos de acá. ¿Qué te quedaría? 130 multiplicado por 18. Entonces acá va a ser 130 multiplicado por 18. Todo eso sobre la temperatura. Operando, tenemos 0, se va con 2 ceros, se van con 2 ceros. Tercia 1, tercia 6, ahí tenemos 6. Sexta, podemos sacar sexta, sexta 1, sexta, eso es 3. Sería 3 multiplicado por 130. ¿Cuánto sería eso? 390. Entonces, nuestra temperatura, la temperatura es igual a 390 Kelvin. ¿Ya está? ¿Sería nuestra respuesta? No, todavía no. ¿Por qué? Porque no nos están pidiendo en Kelvin, nos están pidiendo en grados Celsius. Entonces, sería 390 es igual a Celsius más 273. Este 273 que está sumando pasa a restar. Y eso nos daría, ¿cuánto sería eso? Celsius sería igual a 10 menos 3 sería 7, 8 menos 7 sería 1, 3 menos 2, 1. 117 grados Celsius. Esa sería la respuesta. La clave, 117. Muy bien, continuamos con el problema número 8. Diré en el problema número 5. Dice, un balón de gas contiene hidrógeno a 27 grados Celsius. Había que sumarle 273 para que la temperatura esté en Kelvin. Entonces, 27 más 273 ya me da en Kelvin. Eso estaría dándonos 300. La presión dice que es 1800 milímetros de mercurio. Dice además que la presión se incrementa en 30%. Quiere decir que este 1800, ¿qué representa para nosotros? El 100%. Y si aumenta un 30%, lo que tenemos finalmente es el 130%. Es decir, 130% de la presión inicial, es decir, de 1800. Ya está, esa sería la presión final, el 130% de 1800. Claro, 100 es la inicial, 30 lo que aumentó, en total tengo 130%. Determine la nueva temperatura del gas en grados.